Y si yo te dijera que el dolor de no ser escogido es algo con lo que batallan millones de personas, sabes que tu cerebro reacciona al rechazo y al abandono de la misma manera que reacciona al dolor físico, entendiéndose que muchas veces cuando no eres visto, cuando eres rechazado, cuando eres abandonado, eso se siente y duele más aún de lo que tú y yo pensamos. Y para muchas personas, esto comienza en su pasado. Comienza con heridas muy profundas en la niñez, en la ausencia, en el silencio, cuando aquellos que se supone que se quedaran, se fueron. Cuando aquellos que se supone que te cuidaran y te amaran, se fueron. Pero ¿qué tal si yo te dijera que hay una elección que no está condicionado a nuestro comportamiento, que no está condicionado a la aprobación, que no está condicionado a las circunstancias, que no se reduce, que no se limita y que nunca se nos puede quitar? Hola, soy la pastora Verónica Rodríguez y bienvenidos a la segunda clase de nuestra nueva serie En Él. Esto es un espacio donde estamos aprendiendo para ser transformados en todo lo que Dios dijo que seríamos. Y lo estamos haciendo a través de los tres pilares, ¿verdad? En la verdad bíblica, la renovación y la formación. Y todo esto lo hacemos arraigados en la verdad de Colosenses 3:10. Vamos a leerlo juntos. Si estás y tienes acceso a una Biblia, si estás mirándome a través de este video, busca tu palabra y vamos a buscar Colosenses 3:10. Si estás guiando, estás lavando platos, cuidando a los chicos, no te preocupes. Presta atención a este verso. Toma tu nueva naturaleza y ser renovado mientras aprendes y conoces más de tu Creador y te pareces cada día más a Él. Maravilloso ese verso que Pablo nos dejó. Hoy comenzamos la clase Escogidos en Él. Y vamos a comenzar con nuestro primer pilar, la verdad bíblica. ¿Verdad? La verdad bíblica. Ser escogidos es una de las verdades de identidad más poderosas que podemos encontrar en la palabra del Señor, pero también es una de las más incomprendidas, porque muchas veces en el mundo que vivimos, las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? El ser escogido a menudo significa que soy el primero, que soy escogido porque soy el mejor, el más que brillo, que aprendo que debo de ser aprobado por la gente y que soy deseado por lo que aporto, por lo que doy, por mis dones. Y cuando no somos escogidos, entonces sentimos una crisis, ¿verdad? Nos podemos sentir invisibles, nos podemos sentir abandonados, rechazados, pasados por alto, olvidados, que no somos suficientes, que no somos deseados ni queridos. Para algunos, esta sensación no se trata solamente de una situación, pero es algo familiar, ¿verdad? Refleja las experiencias anteriores de ser excluido, excluida, abandonado, ignorada, de un abandono tanto emocional como físico. Pero cuando Dios nos escoge, esto es completamente diferente. Se basa en su amor, en su carácter, en su fidelidad y en su propósito. Miremos lo que nos tiene que decir la palabra del Señor, la verdad bíblica en Efesios 1:4. Si lo tienes, lo puedes buscar. Y si estás haciendo cositas y nos estás escuchando, escucha atentamente este poderoso verso bíblico. Efesios 1:4. Lo voy a poner aquí en la pantalla para que puedan leerlo conmigo. Antes de que Él hiciera el mundo, Dios nos amaba y nos escogió en Cristo para ser santos y sin culpa delante de sus ojos. Lo voy a leer otra vez. Antes, hello, antes de que Él formara e hiciera el mundo,
Ya Dios nos amaba y nos escogió en Cristo para ser santos y sin culpa a sus ojos. Y esto es maravilloso nosotros entenderlo porque esto significa que antes de tu primer logro, escucha bien, antes de tu primer fracaso, antes de tu primer rechazo, antes de tu primer momento de abandono, antes de tu primer trauma, antes de que tú te quedaras fuera o que te dejaran fuera, que no te escogieran, antes de tu primer aliento. Come on. Te adoramos, Jesús. Ya había sido escogida, ya había sido escogido en Él. Y es lo importante, especialmente para aquellos que llevamos heridas, experiencias de trauma, de abandono, ¿verdad? Hay una cosa que Dios me reveló cuando yo estaba preparándome para estas clases y es que el abandono humano y la verdad bíblica dicen dos cosas verdaderamente distintas. Y lo que nosotros decidimos agarrar, lo que nosotros decidimos creer es fundamental para poder seguir caminando hacia adelante. Y aquí lo tengo en pantalla. Y quise hacer esta distinción bien clara, porque el abandono humano dice, no valía la pena que yo me quedara por ti. Muchos de nosotros hemos escuchado esas palabras. Ni siquiera es nuestros pensamientos, sino tenemos la memoria en nuestra mente de cuando un ser nos dijo y nos declaró esas palabras. No valía la pena que yo me quedara por ti. Pero la verdad de Dios dice, fuiste escogido y escogida antes de la fundación del mundo, antes de que alguien tuviera la oportunidad de irse, de abandonarse, de abandonarte, de marcharse. Ya fuiste escogido y escogida. Y yo lo que quiero que tú veas con eso es que son dos fundamentos distintos, dos bases distintas, por tanto, producen dos identidades diferentes. ¿Cuál vas a escoger tú hoy? La identidad de la verdad bíblica y certera de la palabra de Dios, del Dios que no falla, que te dice antes de que tú experimentaras cualquier momento de alguien irse, marcharse, abandonarte, ya yo te había escogido. O vas a escuchar y vas a recordar las palabras o ese momento, ese pensamiento que te dice, la persona se fue porque no valías la pena que se quedaran por ti. Cuando la palabra del Señor nos dice que somos escogidos, hay algo más que nos está diciendo, nos está posicionando, nos está diciendo, tú tienes una base emocional, un fundamento de confianza y una perspectiva clara para que puedas moverte hacia adelante. No te define quién se fue, escucha bien, y lo puse en pantalla, no te define quién se fue. ¿Verdad? Te define, estás definido, definida por quien te formó y quien te amó desde la eternidad. Y me encanta que Isaías 43:1 nos dice, lo puse aquí en pantalla, lo puedes buscar, Isaías 43:1 como un decreto diciéndote, pero ahora, y eso lo amo porque cuando nosotros hemos experimentado el trauma del abandono, del rechazo, a veces pensamos que con un momento, una palabra, eso se va. Y ciertamente hay cosas que nosotros hemos vivido, que nosotros, el Señor nos borró de la mente, ¿verdad? Mis hermanos son testigos. A veces hay cosas de nuestra niñez que cuando nos reunimos estamos hablando y mi hermano se ríe y dice, Verónica, cuando a ti te bautizaron te dejaron la mitad del cerebro porque yo no me acuerdo de muchas cosas. Pero hay cosas que recurren en nuestra mente, ¿verdad? Hay cosas que por otras ocasiones salen a relucir, ¿verdad? Y no fueron quedadas en el olvido, sino que vivimos presente con esas marcas como evidencia de que Dios nos restauró, nos sanó y nos redimió, ¿verdad? Vivimos con esas cosas latentes de que sucedieron en nuestra vida. Por eso me encanta que Isaías 43:1 dice, pero ahora.
Y lo que te está diciendo en ese verso es que en el presente, cuando vengan esos dardos de otra vez tú sentir ese sentimiento de inseguridad, de rechazo, de abandono, de dolor, de insuficiencia, de falla, ahora, presente. Así te dice el Señor, tu creador, tu formador, el que te formó. Oh, hija, oh, hijo, oh, escogida, oh, escogido, no temas porque yo te he redimido. No tengas miedo porque yo no te voy a abandonar. No tengas miedo porque yo no te voy a rechazar. No tengas miedo porque yo sí te tengo presente. Yo no te pierdo de vista. Te he llamado por tu nombre porque eres mía, porque eres mío. Y me encanta eso, que podemos utilizar la palabra de Dios que es viva, es eficaz para ahora, para el presente. So, si tú estás batallando con sentimientos de rechazo, con sentimientos de abandono, con pensamientos que están circulando en tu mente, te aconsejo, ¿verdad? Te quiero dar ese verso, que lo hagas tuyo, Isaías 43:1. Porque vivimos en una cultura donde la gente devuelve las cosas, ¿verdad? De Amazon, como tipo Amazon, right? Más rápido de lo que consumen su segunda comida del día. Y esto es un pensamiento personal. Hace unos días atrás nosotros pedimos unas cositas por Amazon, mi hija y yo, unos trajes que queríamos ponernos por una boda. Y creo que los trajes llegaron como aproximadamente como a las 4 y algo de la tarde. Nos los medimos y rapidito entramos a la aplicación cuando vimos que no nos gustó y dijimos, devolución, devolución. No lo queremos, ¿verdad? Cuando vemos a veces estas cosas y vivimos en esta cultura que podemos rapidito, en cuestión de minutos, devolver algo que es inconveniente, un fallo, un retraso que se devuelve con el tiempo, si no nos cuidamos, si no tenemos arraigados nuestras mentes renovadas conforme a la verdad bíblica que Dios establece, esa mentalidad puede moldear silenciosamente cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a otras personas, ¿verdad? Nos podemos ver reemplazables, nos podemos ver que nunca cabemos bien, que nunca somos lo suficiente como para retener, cuidar o conservar. Pero Dios, como todos sabemos, no es Amazon y Él no hace eso. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, el arquitecto de nuestras vidas. En Él no hay etiquetas de devolución. Escúchalo bien. En Él no hay etiquetas de devolución. En Él está la marca, la esencia de nuestra redención. En Él no hay etiquetas de devolución. En Él está la marca, la esencia de nuestra redención. Cuando Dios te escoge, no se basa en la perfección, en la conveniencia, no. Él no descarta a las personas, escucha, cuando tienen dificultades, cuando fracasan o se tardan más de lo esperado. Él no las descarta, Él no las devuelve. Su amor no se basa en las transacciones. Su amor, el fundamento, se basa en pacto, en permanencia, en ser intencional, en tener propósito. Te alabamos, Dios. Y este contraste importa más de lo que tú y yo nos damos cuenta. Porque una generación criada en una cultura como la que tenemos hoy día de devolución, de retorno, empieza a creer que solamente son escogidos cuando son útiles, cuando son impecables y perfectos o cuando son fáciles de tratar, como que se llevan bien y comienzan a comprometer sus valores, sus virtudes, por tratar de encajar en esa etiqueta que el mundo quiere presentar, ¿verdad? Muchas veces el miedo a ser devuelto genera esa ansiedad, el miedo a ser abandonado, a no ser suficiente, genera esa inseguridad, esa presión constante de demostrar lo que vales. Pero el abandono muchas veces genera una profunda pregunta interna. Y estas son algunas de las que en algún momento de mi vida yo me pregunté.
¿Realmente importo si la gente se va? ¿Qué fue? ¿Que fui demasiado extra o que no fui suficiente? ¿Por qué entonces no escogieron quedarse? ¿Por qué yo no fui escogido para entonces ser visto y quedarme? En Cristo, tu identidad no se forma por la ausencia. Tu elección, el que Él te escoja, no está fundado o formado por la ausencia, sino por su presencia. Y ese sentido de pertenencia, ese sentido de ser posesión de Dios, comienza a reparar lo que el rechazo, lo que el abandono ha distorsionado dentro de nosotros. Esas partes, tú sabes que aprendimos, ¿verdad? Que la gente se va eventualmente, todo el que llega se tiene que ir, y lo decimos como un refrán sencillo y simple, pero es la verdad que está saliendo de nuestra boca, y la palabra del Señor nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Otra que aprendimos es que tengo que ganarme el amor para conservar esta relación. Me buscan por mis dones, me aceptan y me aman porque siempre les digo que sí. Estoy tan segura, basada en la atención de alguien. Pero entonces Cristo nos declara su verdad, que fuimos escogidos, que fuimos amados antes de la fundación del mundo, y empieza a reformarse la verdad de ser escogidos en la palabra de Él. Y lo voy a presentar aquí. Porque ser escogidos por Dios habla directamente en contra de estas raíces de miedo, de abandono y de rechazo. Y te dice, tú no eres temporal. Tú no eres reemplazable. Escucha, no eres reemplazable. No eres temporal. Y no estás a un error de ser abandonado o abandonada. No estás a una falla de ser abandonado o abandonada. Ay, te adoramos, Jesús. El Salmo 139 lo dice de una manera tan hermosa. Refleja estas verdades tan profundamente y tan sencillamente. Y dice, me has buscado, Señor, y me conoces. Conoce todo de ti. Conoce todo de mí. Ya estoy sostenida. Ya estoy siendo preservada. Ya soy conocida. Ya eres conocido. Ya soy de Él. Completamente conocida, incluso en el abandono. Vista por completa, escogida por completa, incluso cuando hubo rechazo. Aún así, Él me escoge para Él. Y me encanta porque Jesús dijo algo bien profundo en Mateo 6:6. Él dice, el Padre ve en lo secreto. Ay, te adoramos, Señor. Es decir, incluso cuando la gente te pasa por alto, incluso cuando la gente se aleja, te rechaza, te critican, te tienen por menos, incluso cuando la gente no te da la oportunidad para tú dialogar, no preguntan para saber el lado de tuyo de la historia, incluso cuando no fuiste escogido, no fuiste protegido, no fuiste honrado, pero fuiste perseguido, el abandono, el rechazo, no borran el amor y la atención divina. Fuiste llamado, llamada y escogida, escogido desde la eternidad. Ese es nuestro primer pilar bíblico de esa verdad maravillosa de saber que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Él formó el mundo. Tú y yo fuimos escogidos en Él. Y lo segundo, ¿verdad? El segundo pilar, la segunda columna que siempre presentamos en estas clases, después de la verdad bíblica, es la renovación. ¿Por qué? Porque la renovación es donde la verdad empieza a reemplazar las mentiras internas que creíamos sobre ser escogidos. Muchos de nosotros seguimos con pensamientos como, siempre yo quedo fuera,
tengo que actuar, tengo que hacer las cosas bien, perfectamente, con excelencia para poder ser aceptado, tengo que usar mis dones, tengo que siempre decir que sí para ser amado. Espérate, si ellos no me ven, si no me saludan, es que no les importo. Hmm. Pero ahora empezamos nuestro proceso de renovación en medio de todos esos pensamientos. Y yo aquí tengo unos ejemplos de unos pensamientos con los que yo batallé en la anterior, ¿verdad? En momentos cuando venían esos sentimientos de abandono, de rechazo, de pérdida. Eh, y el paso número uno, ¿verdad? De ese marco de renovación es que nosotros podamos, ¿verdad? Ser real y directo con el pensamiento. Real y directo con el pensamiento. Y te voy a decir cuál es el pensamiento. Y lo puedes escribir exactamente tal como aparece. Me dejaron porque no valía la pena que se quedaran, ¿verdad? Por mí. Siempre acabo abandonada, siempre soy yo la mala de la película, siempre acabo rechazada. Tengo que ganarme el amor, ¿verdad? Tengo que estar en la aprobación de ellos o desaparece y desvanece esta relación. Si no soy escogida, si no me vieron, pues no importa. No tengo valor. Y muchas de esas cosas fueron reales y directas que sucedieron bajo circunstancias que yo he vivido a través de mi vida y tuve que ser real, porque la confesión, ¿verdad? Y traerle la verdad, el lamento, el dolor al Señor es maravilloso para nosotros poder experimentar la sanidad completa de nuestro interior. Lo segundo es que investiguemos la raíz, ¿verdad? Tenemos que investigar la raíz y algunas de las maneras en las cuales yo investigo la raíz es haciéndome unas preguntas. Me pregunto, ¿es esto verdad o es una vieja herida de abandono que me está hablando? ¿Verdad? ¿Es esto una verdad o esto es una vieja herida del abandono, del rechazo, del trauma que me está hablando? La segunda pregunta que yo me hago es, ¿Dios dijo esto o me lo enseñó el abandono, la situación, las circunstancias, el dolor? La tercera es, ¿estoy interpretando la vida a través de mi trauma o de las escrituras y la verdad bíblica? Estoy mirando por el lente de la fe, de las escrituras, un Dios que no me falla, de un Dios que me ama. O estoy interpretando la vida a través ¿verdad? De mi trauma, de mi dolor, de mi experiencia, de mi perspectiva en este momento, de cómo me siento. Es muy, muy importante identificar eso. El tercero que siempre presentamos, ¿verdad? Es sustituir el pensamiento por la verdad, ¿verdad? Y lo podemos hacer a través de varios versos que ya hemos compartido aquí. Por ejemplo, yo escribo por encima de esa verdad, ¿verdad? O de ese pensamiento real y crudo que en ese momento parece que es mi verdad, porque son mis emociones, son lo que estoy sintiendo, son lo que estoy pensando. Pero entonces me hago las preguntas, investigo la raíz y por encima de ese pensamiento crudo, real, escribo, soy escogida en Cristo antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. En momentos he escogido este verso que mi abuelo me lo escribía en todas las postales que me enviaba. Soy posesión de Dios, le pertenezco a Dios. No estoy olvidada, no estoy abandonada y nunca lo seré por Él, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9. Y Mateo 6:6, escribo, Dios me ve aún en los lugares que me oculto, que me escondo, en los lugares secretos. Allí Él no solamente me ve, Él me habla, Él se presenta delante de mí. Y el cuarto paso es repetir esa verdad. Repetir, 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 ¿verdad? Porque la repetición no solo cambia el pensamiento, sino modela y forma nuestra identidad, fundada y arraigada en esa verdad bíblica. Tengo varios ejemplos. Por ejemplo, yo decía, aunque la gente me abandonara, Dios no me abandonará nunca, como dice Hebreos 13:5, que dice, no te dejaré y nunca te abandonaré. ¿Verdad? Otra verdad que yo me decía es que no vivo del rechazo, vivo desde la pertenencia, porque soy posesión y le pertenezco a Dios.
Y eso está en Jeremías 31:3, que es con amor eterno te he amado. Yo era amada antes de tomar mi primer respiro. Soy amada mientras yo respire en esta tierra. Y cuando yo deje de respirar en esta tierra y esté en eternidad con mi Señor, sigo siendo amada y sigo siendo escogida. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Esto es bien importante, ¿verdad? Especialmente para mí que trabajo en una industria donde tú tienes que ganarte tu lugar, te dicen, tú tienes que trabajar, tú tienes que ganarte todo lo que tú vas a tener y vas a producir. Eh, Esto es bien importante, Romanos 8:15, el Espíritu que recibiste ya trajo tu adopción y por esa adopción clamas, Abba Padre. Y la verdad era que yo no tengo que ganarme mi posición y mi lugar, pero yo vivo desde la posición que Cristo me entregó como hija que puede clamar Abba Padre. Y la última es, no busco ser escogida porque ya lo soy. Y no busco ser escogida, no busco ser escogido porque ya lo somos. Y eso lo dijo Jesús en Juan 15:16. Dice, no me escogiste ustedes a mí, pero yo los escogí a ustedes y los nombré. Maravilloso el Señor. Y esa es la parte de la renovación, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar en lo que es nuestra formación. Y yo lo llamo formación escogidos en Él. Formación escogidos en Él. Y tengo 4, pero voy a estar solamente presentando en pantalla 2, pero voy a leer las 4. Lo primero que yo hago cuando estoy batallando con esos pensamientos de abandono, de rechazo y todas esas cosas, es que hago una oración diaria y yo la titulé la oración diaria de los escogidos, ¿verdad? Si usted quiere tener una copia de esta oración, puede poner en los comentarios abajo oración diaria de escogidos o soy escogido, cualquier cosa que dé indicación y yo entonces me comunico con usted y le envío esta oración que puede decir diariamente. Esta es la parte cuando pasamos de la primera columna a la verdad bíblica, de conocer la verdad bíblica, ¿verdad? La segunda es la renovación, cuando comenzamos a aplicar esas palabras prácticas, ¿verdad? Esa repetición, cuando hacemos la profundidad, ¿verdad? Para entonces comenzar a que nuestra mente se renueve, nuestras emociones se regulen y ahora vamos a aplicar lo aprendido de manera certera y firme, con fe, con decretos, con acciones, con comportamiento. Así que nuestro tercer pilar es nuestra formación, ¿verdad? Y esto es una de las cosas que yo hago cuando estoy batallando con cosas como el rechazo, el abandono, pensamientos de inseguridad. Digo esta oración, la oración diaria de los escogidos. Y dice así, Padre Celestial, gracias por haber sido escogida en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Antes de que yo luchara con algo, de que yo cuestionara mi valor, mi vida, antes de que yo intentara demostrar amor, antes de mi primer aliento, ya tú me habías escogido, ya tú me amabas, ¿verdad? Tú me escogiste y fuiste intencional. Y esta selección, esta elección que tú hiciste es eterna y está basada no en cómo yo me comporto, no en la aprobación de hombres, sino en tu amor eterno. Señor, recuerda a mi corazón que yo soy tu posesión, soy tuya. No estoy olvidada, no estoy abandonada, no estoy ignorada y nunca tú me vas a dejar. Cuando el rechazo, la soledad, la inseguridad intentan definirme, ayúdame a recordar que te pertenezco, que, Señor, estoy esculpida en la palma de tus manos. Padre, gracias por verme incluso en los lugares ocultos, por no solamente verme, pero estar ahí presente conmigo y hacerte presente, por hablar a mi corazón. Tú ves las lágrimas que nadie ve, las oraciones que muchas veces no puedo ni pronunciar y las escribo entre lágrimas, quejas, llanto y dolor, y las batallas que yo lucho en silencio. Incluso cuando los demás
me pasan por alto, me dicen que soy muy extra o que no soy lo suficiente. Tú nunca lo has hecho, Señor. Enséñame a descansar plenamente. Enséñame a descansar, ¿verdad? En ser plenamente conocida, escogida y amada por ti. Sana cada herida, Señor, que surgió de sentirme invisible o no escogida, y reemplaza cada herida por la confianza de que estoy segura en tu cuidado y en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Lo segundo que yo hago es el check-in de los escogidos, ¿verdad? Y es una reflexión diaria que yo me pregunto al final, ¿verdad? De mi día, y digo, ven acá, ¿cómo fue mi día hoy? ¿Con qué pensamientos estuve meditando? ¿Qué me preocupó? Y empiezo a decir, estoy reaccionando desde el miedo a que me dejen, ¿verdad? A lo que en inglés se llama FOMO, Fear of Missing Out, el miedo de perderme algo, de que me dejen, de que me abandonen. Donde intento ganar seguridad por mis propias fuerzas, donde yo siento que no estoy segura e intento ganar seguridad por mis propias fuerzas. Y tercero, ¿qué verdad de ser escogida, qué verdad de ser escogido necesito ahora mismo? De acuerdo a las circunstancias, a los traumas, ¿verdad? Que cada uno de nosotros hemos vivido, podemos aplicar las diferentes verdades que nos presenta la palabra del Señor. Entonces, el tercero, yo lo llamo mi círculo escogido, ¿verdad? Mi círculo escogido. Y lo voy a explicar ahora. Es que esto es un poquito más para tú poder ser, aplicar, ¿verdad? Y tener esa responsabilidad, alguien que te mantenga en ese proceso constante de tú pensar cuando estás batallando de que eres escogida. Tu círculo escogido, escoge 3 compañeros, ¿verdad? Para caminar contigo este viaje, este proceso, este crecimiento, esta formación. Número 1, el amigo que siempre te contacta. Yo le digo el que te envía los mensajes, ¿verdad? Y ese es el que te envía mensajes, hey, estoy pensando en ti, te extraño. Te envía mensajes diciéndote que siempre tengas presente todo. Esos que te envía mensajes diciéndote, ese amigo que siempre está checking in, ¿verdad? Que siempre está ahí enviándote esos mensajitos. Ese es uno de tus amigos de tu círculo escogido. El segundo amigo es el que declara vida sobre ti. Este es el que te recuerda tu valor, el que te recuerda quién tú eres en Cristo, que eres escogido, que eres escogida. Y ese es el que a veces te envía los podcasts. Yo soy uno de esos amigos en mi círculo, ¿verdad? A mí me gusta enviar podcasts, me gusta enviar declaraciones, decretos. Y hay momentos que cuando mis escogidas, ¿verdad? Mi círculo necesita eso, que ese decreto de vida, esa palabra verdadera, auténtica, poderosa, esos versos yo lo incluyo adentro de un audio, ¿verdad? De voz y se lo envío. Y a veces parecen podcast porque cuando el Espíritu Santo está ahí fluyendo, pueden durar hasta 9 minutos esas conversaciones. Pero búscate, escoge, ¿verdad? Un amigo, una amiga que hable vida sobre ti. El tercero es el que te sostiene en silencio, el que ora por ti, te cubre, está ahí siempre delante del Padre, parándose en la brecha contigo. Aquel que tú sabes que cuando tú necesitas algo, que necesitas entrar en decreto, en guerra, en oración, se para en la brecha contigo y siempre está presente, acordándote las promesas. Ese también apunta a las promesas que ya Dios te ha contestado, ¿verdad? Y te recuerda que Dios es fiel. Y por último, eh, esto es algo que yo lo llamo, soy, ¿verdad? Su escogido y su escogida. Y este contexto es
la película de Runaway Bride, ¿verdad? De Julia Roberts. Aquellas que son íntimas mías y de mi círculo saben que me encanta esa película. Y que en medio de esa película, ¿verdad? Eh, ella tiene un momento de una crisis de identidad donde ella identifica, ¿verdad? Que ella no sabe ni siquiera qué tipo de desayuno con huevos le gusta, ¿verdad? Que si revueltos, que si con la yemita arriba, que si un omelette, que si los Benedict, ¿verdad? Con salsita y eso. Y ella ese día toma la decisión de cocinar todos esos huevos, ¿verdad? Esos diferentes tipos de desayunos y escoge el que verdaderamente a ella le gusta y es que comienza a descubrir partes de su identidad y vive de acuerdo a eso. Pues yo llamo a esta actividad soy su escogido, soy su escogida. Y es que yo quiero que tú escojas una cosa que te encanta hacer por ti mismo y que cuando tú estás haciendo esa cosa, el cafecito, el matcha, las pijamas, el cine, lo que usted quiera, lo que usted escoja, que usted sabe que le encanta y que le da vida. Pero necesito que en ese momento tú medites en esta verdad y puedas decir si yo puedo escoger esto. Que es simple. Caminar en el parque, mirar el paisaje, escuchar las olas, el cafecito, el té. Si yo puedo escoger esto y amarlo tanto, cuán amada, cuán amado soy yo cuando sé que soy la escogida y el escogido de Dios. Yo necesito que tú hagas esto, que medites en esa verdad, que pauses en ese momento en que tú escoges esa cosa que te encanta, ¿verdad? Y experimentas eso y que lo digas, que te preguntes, cuán amada, cuán amado soy yo cuando reconozco, cuando acepto, cuando creo que soy el escogido y la escogida de Dios. Porque aquí está la verdad y esta es la conclusión y terminamos nuestra clase número 2 de escogidos en Él. No eres un accidente esperando aprobación, no eres un plan B en la historia de Dios y tú no estás compitiendo por amor. Tú has sido escogida, tú has sido escogido antes de la fundación del mundo. Quiero que hagas algo adicional. Si este mensaje te ha llegado, te ha tocado las fibras del corazón, quiero que por favor comentes abajo primero, escogidos en Él, que tú lo declares sobre tu vida. Y segundo, que tú compartas este video con alguien que quizás se siente abandonado, ignorado, rechazado, olvidado, olvidada, porque esto no se trata de solamente motivación. Esto se trata de partes de tu identidad, de saber que eres escogida y escogido en Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima clase, la clase número 3 de nuestra serie en Él. Bye bye.